Hola, buenos días. Hoy os vengo a hablar del último autor que cierra el ciclo de la generación del 98 para bibliotecas municipales de León. En este caso es un hombre que nació el Día de los Santos Inocentes, un 28 de diciembre, allá por 1872. Os estoy hablando de Pío Baroja. Pío Baroja, la verdad es que para mí siempre fue un gran desconocido. Tuve la suerte de que ya en el colegio, yo estudié en los Jesuitas de León, hubo una profesora, Celina, que nos habló de ellos y no solo eso, sino que nos recomendó varios libros de cada autor. Y gracias a ella la verdad es que mi mente se expandió un montón, ¿no? Porque eran los típicos libros de autores que siempre tienes en la estantería de casa, pero que no te atraen como para cogerlos y empezar a leerlos. Claro, cuando te los recomienda alguien que sabe de literatura, pues te los tomas un poquito más en serio y he aprendido siempre un montón de ellos. De hecho, desde aquí también quiero agradecérselo a ella, ¿no? El poder haber disfrutado de los grandes clásicos y de esa pasión que es la literatura gracias a buenos profesores que he tenido, ¿no? En el camino. De Pío Baroja, ¿qué os puedo decir? Me he tenido que hacer un resumen porque si no me enrollaría como las persianas. ¿Qué quiero destacar de él? Pues que toda su familia siempre estuvo ligada a la literatura, a la escritura. Tened en cuenta que han llevado periódicos, han tenido imprentas, no solo esa panadería de Madrid de la que tanto se oye hablar, ¿no? De la que él detrás del mostrador empezaba a escribir sus primeros ensayos y leía obras de autores coetáneos y clásicos de aquella para él, ¿no? Eh, Hay mucho más allá detrás de aquella vida de aquel médico de provincia, ¿no? De pueblo. Sí que, no sé, deciros que siempre vivió en el seno, ¿no? De una familia acomodada de San Sebastián y, por ejemplo, su bisabuelo, que estuve investigando, su bisabuelo Rafael Baroja fue un boticario y yo creo que de ahí también le viene mucho aquel gusto y aquella pasión por coleccionar todos aquellos libros místicos y de boticarios y de toda esa colección que tenía maravillosa que trajo de París y bueno, no sé, yo creo que investigando un poco la historia personal de los autores se puede saber también mucho, ¿no? Acerca de cómo llegaron a escribir lo que escribieron. Entonces, os hago una pequeña invitación a que siempre que leáis un autor intentéis ver también un poco de su biografía, no de su bibliografía, no, sino de su biografía, el cómo ha podido llegar a escribir esas cosas, de dónde coge las ideas y la inspiración, ¿no? Es verdad que no os voy a leer todas las cosas que tengo preparadas porque si no, pues sería una barbaridad, ¿vale? Pero sí que me gustaría comentaros un poquito la carrera literaria que tuvo, ¿no? Porque sí que empezó sobre todo con El árbol de la ciencia y esas cosas a ser conocido, pero él ya publicaba desde 1900, ¿vale? De hecho, en 1900 publicó una recopilación de cuentos que me he hecho con ella gracias a la Biblioteca Nacional, que se llama Vidas Sombrías, ¿vale? Y que eran casi todo relatos acerca de su vida como médico de pueblo. Es verdad que él tenía un lenguaje muy técnico y muy pausado en aquella época, pero me encantó descubrir a un médico de pueblo y sus inquietudes y el cómo veía la vida a través de esas situaciones que él pasaba, ¿no? Siempre la reflejaba de una manera un tanto pesimista, como toda su obra y como casi toda la generación del 98, pero me gustaba descubrir esa faceta, ¿no? Y ese reflejo de la vida a través de los ojos de un médico de pueblo. Luego también en ese mismo año, que por cierto, si buscáis este libro, el de Vidas Sombrías, tenéis reseñas hechas por Unamuno, por Azorín, incluso por Benito Pérez Galdós, ¿vale? Que a él ya le nombraban como de la generación del 98 y Pío Baroja decía, pero ¿qué tengo yo que ver con estos, no? Pues sí, mira, eres de la generación del 98 y otra no te queda. Él decía que no tenían similitudes y no tenían cosas afines, pero en realidad sí, sí. Si leéis varias obras de varios de estos autores, os encontraréis que
tenían un gran pesimismo, bueno, esas cosas ya os las ha estado explicando Pedro, que si no me alargo en el vídeo. El tema es que ese mismo año publicó La casa de Aizogi, ¿vale? Y ahí fue cuando realmente inicia esa carrera como escritor y ensayista, dejando de un lado la panadería y todos aquellos problemas que tenía con ella y su vida de médico de provincia que había dejado también atrás y demás. Lo que os había adelantado antes y que había subrayado aquí súper grande para no olvidarme por si acaso, es que como bibliógrafo aficionado frecuentaba librerías de viejo, que es algo que todos deberíamos hacer. Un libro porque ya esté usado o tenga mucho tiempo no tiene por qué menospreciarse, sino todo lo contrario, son pequeñas joyas que nos ayudan a entender muchísimo mejor muchas cosas y de las que podemos aprender mogollón, ¿vale? De hecho, fue acumulando un montón de libros y tiene una biblioteca especializada en ocultismo, brujería e historia del siglo XIX, ¿vale? Que instaló en un pequeño caserío precioso, ¿vale? En Vera de Vidasoa. De hecho, ahora es un caserío muy conocido, el Itzea, ¿vale? Brutal, es precioso. Y bueno, el caso es que su principal aporte a la literatura, para mí, ¿vale? Es donde escribió sus memorias, ¿vale? Esa autobiografía maravillosa que escribió y que yo creo que todo el mundo debería de leer. Ojalá muchos autores hicieran cosas como esa. De hecho, fuente de inspiración, ¿no? Pío Baroja. Desde su última vuelta del camino se llama, por cierto, que tiene una reedición en 2006 y que yo creo que todavía está bastante accesible y se puede conseguir. Si no, ya haremos desde Mariposa Ediciones o desde bibliotecas municipales para conseguiros unos PDF y que os los podéis descargar, pero en principio yo juraría que todavía están disponibles. Sí que es verdad que en sus novelas pues reflejaba una filosofía muy realista, como os decía antes, ¿no? Y sobre todo desde la psicología y desde la observación, el ver lo que es, ¿no? Como Stendhal o, no sé, Dostoyevsky también leía mucho, Pío Baroja. Está impregnada de ese pesimismo de Schopenhauer, incluso seguía a Nietzsche, ¿sabes? Tenía un bagaje literario que para esa época en España era de envidiar. Yo creo que eso también era porque toda su familia siempre leyó mucho y eran de inquietudes literarias. Por ejemplo, el padre de Pío Baroja era uno de los que más frecuentaba esa vida literaria, ¿no? A través de los cafés y de las charlas en Madrid, por lo cual yo creo que algo se le quedaría y que de esas cosas tenemos que aprender nosotros también, ¿no? Vamos a intentarlo. Sé que ahora en esta época es muy complicado, pero vamos a fomentar un poco esa literatura a través de nuestra ciudad, de León, que la verdad es que tenemos la suerte de tener una ciudad con unos cafés culturales maravillosos que, que podemos frecuentar y de los que podemos nutrirnos para conocer otra gente y hablar entre nosotros de nuestras inquietudes, ¿vale? Además tenemos la biblioteca, todas las bibliotecas municipales en las que podemos ir a coger libros y podemos leer y podemos incluso conocer gente y escribirnos con ellos, ¿no? De lo que estamos leyendo, de lo que les gusta, de los que no. Y luego os adelanto un poco más. Pero que cojamos esas ideas de lo que ha hecho bien la gente para poder seguir haciéndolo bien nosotros. Como os decía, de ese pesimismo salen sobre todo pues, El árbol de la ciencia, que yo creo que es el libro más conocido de Pío Baroja, o Camino de perfección, que es lapidario, ¿vale? Pero voy a saltarme lo que es la parte política, que tiene sus vaivenes este hombre, y la verdad es que ahora lo que queremos es hablar de literatura y no me interesa mucho, aunque sí que es importante para entender su obra, así que os agradecería que investigarais más sobre Baroja, ¿vale? En cuanto a qué pequeño resumen y con qué quiero que os quedéis, ¿vale? 2 líneas, os lo prometo y ya os leo algo de él. Pío Baroja cultivó preferentemente el género narrativo, ¿vale? Por lo cual os diría que os leyerais todos los de La mala hierba. Bueno, luego os hago un pequeño resumen, pero me refiero a un pequeño resumen para escrito debajo del vídeo para que en el comentario os podáis ver qué libros os recomiendo, ¿no? Pero que sepáis que también escribió mucho en ensayo, muchísimo, que estuvo trabajando en varios periódicos, incluso fundó uno
pero que también ocasionalmente le dio al teatro, a la lírica, con canciones del suburbio, que es exquisito. La biografía, como bien os decía, incluso participó en una ópera, ¿vale? En una opereta escrita por el músico, esperad, ¿cómo se llama? Adiós a la Bohemia, eso, que la estrenaron en el Calderón en 1933 y que todavía tenemos ese panfleto por ahí, porque yo lo he encontrado en todo obras, ¿vale? Que estoy a ver si lo consigo en una subasta, esa opereta escrita de Adiós a la Bohemia. Ojalá pueda hacerme con ella. Si me hago con ella, de verdad que la reedito y la tenéis todos. Porque a mí la verdad es que Pío Baroja es uno de los autores que me abrieron la mente a la forma narrativa, ¿no? de escribir. Por ejemplo, Tierra Vasca, ¿vale? Esa tetralogía maravillosa que te refleja también pues eso, los caseríos, la vida de entonces, la vida fantástica, ¿vale? Porque también hacía la lucha por la vida. A ver, por ejemplo, La Busca, bueno, a mí me gustó, pero no tanto. Pero La Mala Hierba y La Aurora Roja, de verdad que son libros que deberíais conocer. También habla sobre la raza, ¿no? El Adamarranten. Tiene mucha simbología, igual que La Mar. Yo creo que La Mar también está enfocada a esa vida materna, ¿no? Que a ese pozo que toda su familia materna, que eran navegantes y que trabajaban a través del mar, le traían, ¿no? Pues yo creo que si hacemos un pequeño dossier, sobre todo Pío Baroja habla de la vida vasca, de la vida fantástica, de la lucha por la vida. Yo de verdad Mala Hierba os lo recomiendo encarecidamente, me encanta, de hecho es el texto que os voy a leer ahora. Acerca de las ciudades, ¿vale? Porque sí que César Onada, por ejemplo, mola mucho, o El mundo es así, ansí, ¿vale? El mundo es ansí, brutal. Ese me encantó. Habla pues de ensayos amorosos, ¿no? Sobre un hombre en decadencia. Siempre ha sido muy desoladora la forma de escribir de este hombre. Habla del mar, ¿no? Pues de las agonías de nuestro tiempo, como en El gran torbellino del mundo, o La selva oscura, ¿no? Pues también habla de ello, de la juventud perdida, de Saturnales, habla de un montón de cosas, pero sobre todo yo os recomiendo eso, la lucha por la vida, tanto La Busca, que bueno, La Mala Hierba, La Aurora Roja, son libros que no os quedéis solo con Pío Baroja, es el escritor del Árbol de la Ciencia, ¿vale? O Pío Baroja fue un ensayista conocido del 900, o que es uno de los integrantes de la generación del 98. No, vamos a investigar un poco más, vamos a conocerle más a fondo porque era una persona muy interesante y que realmente merecía la pena ser escuchada.